¿Qué tal, amigas y amigos? Este agosto de 2020, el actor, productor, director y escritor Héctor Herrera, nuestro querido Cholo, habría cumplido 86 años. También este mes conmemoramos el 10º aniversario de su fallecimiento. Es pues ocasión propicia para recordarlo y conversar en torno a su vida y su legado. Para ello me acompañan en esta mesa virtual tres figuras de la escena yucateca que convivieron con Cholo y han observado de cerca el desarrollo del teatro yucatán. Tail Espadas, actriz, Hola. directora, investigadora, autora del capítulo dedicado al teatro regional en la reciente actualización de la Enciclopedia Yucatanense. Tomás Ceballos, director escénico, profesor de varias generaciones de teatreros yucatecos en el CEDART y la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quien fue director escénico en el Teatro Héctor, en la compañía de Héctor Herrera. Fernando Muñoz Castillo, investigador, dramaturgo, historiador del Teatro Regional Yucateco y autor de Héctor Herrera, El arte de hacer comedia, biografía de Cholo. Buenas Bienvenidos, noches. bienvenidos Tomás, Fernando, qué gusto Gracias, bienvenido. Muchas tenerlos. gracias por su invitación. Así es, gracias por la invitación. Bueno, pues ustedes y yo tuvimos la oportunidad de ver en escena a Cholo. Participamos de esa veneración de la que todavía es objeto, como constatamos en los ciclos de video Cholo Forever que organizamos en 2018 y 2019. Y creo que estamos de acuerdo en que Cholo es la figura más relevante del teatro regional yucateco en el último tercio del siglo pasado y la primera década del presente. ¿Qué cualidades reunía Héctor Herrera que lo llevaron a ocupar ese lugar? Shail. Bueno, yo creo que en primera instancia era un hombre que trabajaba incansablemente. Es evidente que tenía unas cualidades enormes, pero además su trabajo era incansable. Yo recuerdo mucho estar en temporada con él y él tener problemas de salud grandes y no parar la función, ¿no? Claro, de él dependía demasiada gente, el teatro, del funcionamiento del teatro dependía demasiada gente y él no se podía dar el lujo de anteponer ningún tipo de cuestión personal para parar la función, ¿no? Yo sí quisiera destacar eso, el trabajo. Y por supuesto que tenía un ángel enorme, verlo aparecer en escena y escuchar nada más por su aparición, la reacción del público, era muy emocionante. Eh, Tenía también un conocimiento muy profundo acerca del trabajo escénico desde todos los puntos de vista, de los actores, como director, cómo tenía que ensamblarse ese espectáculo, los ensayos para, para los montajes antes de un estreno eran muy enriquecedores y se le veía tejer todo, desde al ballet, a todo, claro, aquí con la dirección también del maestro Tomás Ceballos, pero él tenía conocimiento de todos los aspectos de la escena. Para mí como actriz, pues fue muy, muy enriquecedor estar ahí. Yo soy orgullosamente una de las alumnas del maestro Tomás Ceballos y pues estaba en la escuela cuando a través del maestro entro a trabajar al Teatro Herrera y es una experiencia alucinante porque pues una cosa es lo que ves en la escuela o lo que puedes hacer en el teatro que hacíamos normalmente con un auditorio pequeño y otra cosa es estar ante ese público este y bueno, él me enseñó de algún modo a
a entender cuál era el tono en el que había que trabajar ahí. Me acuerdo que una vez me tocó una coja y me decía, es que no es tragedia, ¿no? No puedes hacer esas cosas. Y me gusta siempre recordar cómo también cuando yo quería llevar el texto al pie de la letra, porque pues era el texto, yo me lo había aprendido y pues es el autor, ¿no? Y él cambiaba los textos y se divertía mucho porque me hacía temblar y se daba cuenta, ¿no? Y yo me enojaba. Y él se daba cuenta y se divertía mucho con eso. Bueno, no sé si ya me desvié de la pregunta, pero creo que era eso, un hombre que conocía todo lo que tenía que conocer de todos los ámbitos de la escena, un trabajador incansable y con un ángel enorme para la actuación, enorme. Muchas gracias, Shail. Tomás. Bueno, a mí me gustaría hablar no solamente del carisma de Héctor Herrera, porque eso sí tenía un gran carisma, que era lo que precisamente llamaba tanto la atención, sino que sus deseos y sus ganas de hacer teatro. Para él hacer teatro era lo máximo en esta vida. Él era, y yo siempre dije que él era como un poco como Molière, él podía escribir y dirigir y actuar y casi morirse en el escenario, ¿no? Entonces, en alguna ocasión a mí me tocó, y yo no lo conocía más que en el escenario, y de repente me invitaron a que yo le dirigiera una obra de Molière, justamente, ¿no? Entonces, y ahí fue donde nos conocimos y aprendí que él podía hacer cualquier tipo de teatro, desde el teatro clásico hasta el teatro, comedias norteamericanas y hacer el teatro regional. Por ese lado era sensacional, porque después de que hicimos esa magnífica obra que podía hacer cualquier actor, pero él la magnificaba de tal manera que era maravilloso, ¿no? Entonces, después de eso ya nos invitó a trabajar a su teatro, a varias gentes que colaboramos con él, y después inmediatamente me dijo, quiero hacer una obra, una comedia norteamericana. Entonces fue ahí donde invitamos a Shail para que trabajara con él, y trabajamos con Shail, con la que después fue su esposa Tina Tuyú, y con Nonoya Iturralde. Entonces en esa ocasión este señor dejó de ser cholo y se convirtió en el personaje que realmente estaba haciendo, un personaje de la comedia judía norteamericana, y que lo interpretaba maravillosamente bien. Y después de ahí, entonces, pretendimos hacer otras cosas, pero en realidad te voy a decir que la obra de la que te estoy hablando, de la que supuestamente debería tener mucho éxito, no tuvo el éxito deseado, no porque estuviera mal, sino porque fue el año del terremoto en México, y entonces pues todo el mundo quedó devastado emocionalmente y pues la gente no acudió como debía de haber acudido al teatro. Entonces le quedó a él un poco así de resquemor, así como que no había gustado su trabajo o algo por el estilo. Pero te voy a decir una cosa, su trabajo era impecable, y el de las actrices que trabajaban con él también. Todo estaba hecho de tal manera que se luciera maravillosamente, con una escenografía de primera, no había razón para que aquella cosa pudiera fracasar, y no fracasó artísticamente, aunque sí económicamente no le fue maravillosamente bien, pero aún así él decidió que en otros momentos haríamos otras cosas. Y entonces después ya nos llevó a todos a trabajar al Teatro Herrera, a Shail, a Yasmín, bueno, y también estuvo trabajando Rubén Chacón, Clarice Cervantes, muchas gentes que habíamos trabajado con él, no solamente en lo de Molière, sino también en la otra obra que se llamaba El
último de los amantes ardientes de Nils Lo Arendt. de Molière era el burgués gentilhombre. Sí, lo de Molière era el burgués gentilhombre, exactamente. Entonces, pues todas estas cosas fueron pues experiencias pues inimaginables para cualquier gente de teatro, porque estás trabajando cotidianamente y después en teatro aquí en Yucatán, en teatro, digamos así, entrecomillado, formal. Y bueno, y hacemos cuando mucho 10 funciones y nos va bien, ¿no? Y después pasar a una compañía de Héctor Herrera, donde de repente teníamos hasta 200 representaciones, como fue el caso de Cuna de Perros. Entonces, pues era maravilloso, ¿no? Tener todas estas oportunidades de estar cotidianamente en el teatro y 2 funciones diarias de martes a domingo. Entonces era increíble. Después, bueno, pues ya no se pudo hacer tanto porque al final ya él decaía en su salud, y así como dice Shail, que era pues muy fuerte en su trabajo, pues de repente sí se sentía como que tenía que tomar un poco de aliento para continuar, ¿no? Así que esta sería la experiencia maravillosa que yo tuve con Héctor Herrera, no solamente en el escenario, en la vida real, pues convivimos tantos años y tantas veces y tantos proyectos que no pudimos realizar, pero sí, en realidad una gran gente. Pero sobre todo ese talento que tenía el señor, no solamente lo manifestó aquí en Yucatán, sino lo manifestó también en la Ciudad de México, trabajando en la mejor compañía de teatro musical que había en México, que era la de Manolo Fábregas, ¿no? Él trabajó muchos años con él, haciendo infinidad de papeles, y también se iba a Nueva York con Fábregas a ver qué obras iban a traer para representar en el Fábregas. Y no sé si afortunadamente o desgraciadamente, cuando ya en la última instancia, en El violinista en el tejado, fue la última obra que hizo ahí, dijo, bueno, pues ya me tengo que regresar a Yucatán, y por angas o por mangas, afortunadamente para nosotros, se regresó para acá a trabajar en el teatro regional que tanto éxito tuvo siempre. Pues no sé si quieren después profundizar un poquito más, no Claro. sé si hablé suficiente o qué. Bueno, vamos ¿No? a dar ahora la palabra a Fernando. ¿Qué cualidades reunía Cholo que lo llevaron a ocupar este sitio preponderante en el Teatro Regional Yucateco? Después de oír a Shail y a Tomás, se me reafirma más lo que siempre he pensado. El actor estilo Héctor Herrera nace. Ese ángel, ese carisma, que tiene, del que tanto hablan, él nació con ello y nació dentro del teatro, viendo a sus padres actuar y debutando muy pequeño. Pero no solo es eso, vio trabajar a su abuelo, a sus tíos y a muchos actores y actrices, no solo de la vieja guardia del teatro regional yucateco, sino del teatro de revista de este país. Y habría que recordar también que muchas veces decimos el teatro, el actor y la actriz de teatro de revista o teatro popular de México, pensamos que ahí se quedaron. Y no es cierto, era gente que eran tan completos, cantaban, bailaban, actuaban, podían hacer una comedia, podían hacer un melodrama de aquellos, como les llamaban, culebrones, podían hacer una tragedia, podían representar la vida de Cristo o una obra de Shakespeare. E hicieron la legua, entonces traían un callo,
como actores, no habían maestros de teatro, pero ellos fueron los maestros de teatro de Héctor Herrera. Ahora, un hombre con un gran poder de observación, no solo hacia lo que le rodeaba en el escenario, con todos los mayores, sino de observarse a sí mismo. Una capacidad gestual, tanto física como energética, increíble. El señor sabía y aprendió a través del tiempo a perfeccionar eso. No solo su conocimiento del teatro, de lo que es la maquinaria del teatro, sino lo que es un actor. Y conocía perfectamente bien todos los actores creen que pueden hacer todo, todos los géneros, pero no es cierto. Son muy pocos actores y actrices que pueden brincar de la tragedia a la comedia y a la farsa, o al teatro totalmente sketchero. Y él lo hizo. Como dice Tomás, por angas o por mangas, el señor trabajó con 2 o 3 personas de las carpas que son célebres. Yo recuerdo haber visto esos libretos de carpa de estos cómicos en casa de Carlos Monsiváis. Hace muy tiempo yo ni sabía que Héctor había trabajado con estas personas. Ya en entrevista él me lo cuenta y me maravilla porque habla con un respeto de estas personas, habla de esa observación del rostro físico, cómo transformarlo. Pero yo me puedo poner 80 implantes y usar mucho maquillaje y no lograr lo que yo quiero. Es un trabajo facial. Eso Tomás y la misma Shai lo pueden explicar mucho mejor como directores de teatro y como gente que se formó también haciendo teatro como actores. Y es algo maravilloso. Eso es lo que tenía Héctor. El conocimiento de su físico y el conocimiento de su energía. El haber aprendido con los viejos, con los antiguos, lo que se aprendía haciendo el teatro, haciendo la legua. Y la otra parte del teatro formal, que él, como él dice, la aprende con Manolo Fábregas, pues nada menos que nieto de doña Virginia Fábregas. Entonces era un hombre completísimo, trabajó en el Blanquita. O sea, se dio la oportunidad, o tuvo la oportunidad, más bien yo siento que él se dio la oportunidad de conocer los diferentes ámbitos, los diferentes estadios del teatro popular, de la comedia y de la farsa, como dice Tomás, desde lo más culto hasta lo más popular, manejarlos, desmenuzarlos y apropiárselos. Y no podemos olvidar que independientemente de que cuando él es muy joven y crea esa pareja con Ofelia Zapata Petrona, es un trancazo. Y antes de eso, quería ser independiente, crea su propia compañía ahí con Armando Manzanero y la mamá de esta niña María Teresa Gómez, y cuenta anécdotas fantásticas, contaba anécdotas fantásticas. Entonces, fue siempre un hombre que quiso más. Hablar con él era fantástico, como era cuando conversé con Roberto Cobos, me recordó mucho a Héctor Herrera. Podían trabajar con los grandes directores del Teatro Nacional y podían hacer el teatro popular, el más popular. Y siempre iban a salir muy bien. Dijo Tomás que lo de la obra de teatro que no les funciona. Creo que habría que agregar algo. Es también el año de Gilberto. Y eso es un doble trancazo para la economía del país. El sismo y Gilberto. Pero el público fue el que perdió una gran oportunidad de ver a un actor que ya había hecho este tipo de teatro con Manolo Fábregas en la Ciudad de México.
No sé si te respondí, pero... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias, Fernando. Eh, bueno, eh, pues ya nos han dicho que Héctor Herrera prácticamente mamó el oficio, los oficios del teatro en el seno de su familia, pero que también probó fortuna en la capital del país y ahí continuó formándose, aunque ante todo fue actor. Recordemos que obtuvo incluso un Ariel por coactuación masculina por la película Lake Howe de Fernando Henke de 2008. Pues también produjo, dirigió, escribió. Eh, ¿Podrían, Sail, Tomás, Fernando, caracterizarlo en estas otras facetas como el director, como productor? Y Sail, si quieres profundizar un poco en su faceta de actor, decirnos un poquito más de lo que pues uno como actor podía aprender de él, o lo que puede enseñar aún él a los actores actuales. Actualmente hay muchos jóvenes que no lo conocieron, que no tuvieron ese privilegio de verlo en escena. ¿Qué podría enseñar Cholo a los jóvenes actuales, bueno, como actor, como director, como productor? Creo que para mí tuvo mucho que ver con la frescura, con la espontaneidad, que no significa, por ejemplo, que pudiéramos improvisar, ¿no? La improvisación estaba, pues, reservada a los actores principales. No es que pudieras improvisar en todo momento, pero para mí sí fue un cambio de visión con respecto a eso, a la frescura, al dejar fluir, a, ahora sí, a soltarse en el aquí y el ahora, sin ideas eh, muy rígidas, sin ideas rígidas justamente, o explorar el tono cómico de un modo, sí, de una manera fresca, y aprender a reaccionar dentro de lo dentro de lo que estás actuando, aunque tu texto sea fijo como actor, que no estás improvisando, porque él era un gran improvisador, aunque tu texto sea fijo, pues aprender a estar captando todo el tiempo lo que está ocurriendo y abrir los cauces, digamos, energéticos para fluir con el público, con tus compañeros de escena. Para mí fue sobre todo entender el tono. Creo que a partir de ahí mi trabajo cambió. Y pienso en otra cosa. Muchas veces nos quejamos, las personas de teatro, de que, pues es que no hay un teatro que sea constante, cómo era este teatro. Y yo me pongo a pensar, es que él y su familia no se quedaron esperando a que hubiera un teatro. Ahorita que hablaba Tomás del regreso, o Fernando del regreso a Mérida, en las entrevistas que estuve haciendo, recuerdo que me encontré con eso. Él vino de algún modo a echar para adelante el teatro, ¿no? También con su nombre, que ya tenía un nombre en México, lo mismo que su tío Daniel. Tenían un compromiso familiar y vinieron a echar adelante el teatro, que de repente no estaba tan bien económicamente. Entonces, esa otra característica de esto es lo que tenemos que hacer y lo hacemos, me explico, sin esperar que algo venga a solucionar las cosas. No sé si estoy clara.
Y como actor eso también, ¿no? La entrega, la capacidad de estar observando, como mencionaba, me parece, Fernando, todo lo que estaba ocurriendo a 360 grados de él, ¿no? Y de poder solucionar las cosas que se iban presentando mientras estaba actuando, en el momento que estaba actuando, sin que esto traspasara, digamos, hacia el público, pero estar solucionando en el momento. Muy bien, Tomás, ¿qué dirías de Mira, pues, como director? sí, yo quisiera un poco hablarte también de los momentos de Héctor Herrera, es cuando, cuando realmente yo lo dirigía a él, fue en las cosas que no eran de teatro regional, obviamente, porque en el teatro regional, pues me decía siempre, mira, aquí está el libreto, empiezan a trabajar y la parte de Tina y yo, vemos cómo le hacemos. Y entonces yo trabajaba realmente con el resto del grupo y lo ensayábamos una y otra vez hasta que él decía, bueno, pues aquí estamos escribiendo esto. Y en realidad era gran parte su participación personal. De repente era improvisación, ¿no? Y empezaba a improvisarla durante algunos días hasta que la fijaba y entonces ya era parte del show. Pero en realidad muchas veces era improvisación. A mí me llegué a escuchar de ellos dos que le decía, Tina le decía, oye Héctor, pero no hemos terminado de escribir esto. Estábamos ya casi en primera llamada para el estreno. Y él le decía, ay, ni te preocupes, tú dime lo que quieras y yo a ver qué te contesto. Y entonces era muy gracioso saber que ahí había que estar atento a ver qué era lo que iban a improvisar, ¿no? Pero pues era una persona que se la sabía de todas, y era una delicia realmente las primeras funciones, porque estaba realmente, en muchas ocasiones estaba improvisado y después ya se iba asimilando esas improvisaciones y ya se quedaba como la parte que le correspondía. Entonces, en esas ocasiones era pues el auténtico actor que está poniendo toda esa parte para que la función sea maravillosa, ¿no? Porque además después decía, los domingos en la tarde es horrible, porque la gente viene a la función, no sé a qué viene, se ponen el puchero hasta casa, que arriba, y todavía no lo digieren. Entonces es un público muy difícil, ¿no? Bueno, pues aún así él sacaba las risas de ese público muy difícil. Y en realidad era una gente maravillosa cuando se subía al escenario. Y afuera del escenario era todo un caballero. No había momento en que él no se comportara verdaderamente a la altura de cualquier gran actor de México. Él tenía ese espíritu, ¿no? Él quería ser, pues un poco también como su tío el Chino, ¿no? Porque también, como decía Shail, de repente bajaba económicamente el teatro y antes de Héctor Herrera, pues le decían al Chino, oye, vente a echarnos la mano acá porque esto está del coco. Eso, bueno, eso lo oí que me lo comunicaran, que me lo contaran los que habían trabajado en esa época, ¿no? Y venía el Chino y trabajaba con ellos y volvía a subir el teatro. Bueno, cuando regresó Héctor también un poco eso, ¿no? Y llegó y empezó a trabajar y no siempre tenía mucho público, hasta que el público se dio cuenta de que era realmente una diversión segura. Empezó a abarrotar el teatro y las colas eran bastante grandes, sobre todo en las funciones de la noche, ¿no? Pero sí, era fue una experiencia memorable para vivir, para estar ahí presentes.
en lo que hacía siempre Héctor Herrera, como actor, como director, como escritor, pues, y como todo, ¿no? Porque además tenía la capacidad de estar en escena y romper la cuarta pared y dirigirse al público, y si un niño lloraba, se volteaba y le decía que le habían hecho ese niño, o si alguien estornudaba se volteaba y decía salud. O sea, muy divertida era su participación, y además se daba cuenta que decía por qué no entró la luz de este lado o por qué de este lado está más oscuro. Se daba cuenta de todo. Tenía una mente y una visión periférica de 360 grados, ¿no? Muy vivaz, todas participación, ¿no? Y ya no estoy hablando de su actuación, sino de su participación. Y por eso siempre dije, este individuo, yo siempre lo comparaba el teatro regional con la comedia del arte, ¿no? Y desgraciadamente siempre fue pareja de una mujer. Nunca se pudo hacer la pareja de los cómicos de la comedia del arte, y siempre hacía pareja a él con una dama, no con una actriz. Primero Petrona y después Candita y después Jasmine, pero él realmente nunca trabajó directamente como Arlequín y Brighella, no, siempre le tocó trabajar con una dama, con una actriz, lo cual lo diferenciaba un poco de la comedia del arte. Sin embargo, siempre en ese papel era extraordinario, era una gente que siempre se integraba con 100% con todos los actores, y hacía bromas y improvisaba, y como dice Shail, también hacía sufrir a los actores porque de repente no sabían qué contestar, ¿no? Sobre todo cuando hicimos teatro fuera del teatro regional. Pero de ahí en fuera, una maravillosa experiencia de muchos años la que yo tuve con Héctor Herrera. Sí. Claro. Fernando. Pues, están hablando de esa mirada de 360 grados, que pues se conoce como la mirada periférica, que todo ente que se pare en un escenario debe de tener. Él la tenía, e indudablemente que él la tenía. Su capacidad de actor, como han dicho Shail y Tomás, era fantástica. Era un hombre disciplinado, era un hombre que se comprometía hasta la última consecuencia con lo que estaba haciendo. Indudablemente que si él logró muchas cosas, fue por la misma disciplina que aprendió del teatro, haciéndolo desde un niño con su familia. Él contaba que la disciplina que tenía don Mario como director, don Mario Herrera, era terrible. Y aquí no es que eres mi hijo y yo te dejo que hagas lo que quieras. No. Las cosas se hacen de esta manera. Y él aprendió esa disciplina. Además, estando trabajando en el Teatro Plaza, le tocó, como él dice, cuando lo castigaron y lo volvieron boletero, de esos que iban vendiendo las 2 tandas por un boleto y terminaba una función y volvían a vender el boleto, y lo hacía, fue taquillero, manejó luces, se hizo un hombre de teatro y quería al teatro. El teatro fue su vida. Shail mencionaba lo de la construcción del Teatro Herrera. La verdad es que a la familia Herrera le tocaron momentos buenos cuando empieza el abuelo, después les toca hacer momentos muy malos que se van hasta los requintos infiernos a hacer teatro, y para poder sobrevivir el tiempo
que el primer tiempo que hacen en Cuba, la famosa gira con Celia Montalbán, y que Celia se regresa a la Ciudad de México y ellos se quedan, cuando él, don Héctor, el abuelo y algunos de los hijos y muchos de los actores que hacían teatro regional también de la época del abuelo, cuando regresan a Mérida se encuentran con que muchos de los teatros se habían convertido en cine. Y empieza el peregrinar, empieza más que nunca la legua. Y pues de ahí para el Real, de repente hay teatros y de repente pues no hay, vámonos de gira hasta el punto más perdido de la República Mexicana. Yo siempre cuando él me narraba esto, o la Chinariste me lo contaba, o cuando me lo contaban mucho antes don Mari y don Fernando, yo me hacía la pregunta, ¿y cómo le hacían para ir de un lugar a otro cuando nuestras carreteras en los años 50, 60 no eran precisamente las que hay ahorita, ¿no? Y es que ahorita se queja la gente, imagínense cómo estaban en ese tiempo. Pero lo hacían, era el compromiso de la gente de teatro. Como decía Manolo Fábregas, a las nuevas generaciones les falta hacer lo que hicimos con mi abuela, que llegábamos al pueblo más perdido del país y para invitar al público a que fuera, ahí agarrábamos a la banda del pueblo y salíamos todos vestidos con trajes de las diferentes obras que íbamos a presentar. Ese es amor al teatro. Ese amor lo tenía Héctor y lo tuvieron muchas gentes de su familia. Por eso la construcción del Teatro Herrera. Anteriormente fue el Teatro Variedades. Y el Teatro Variedades se va quedando en seguir reproduciendo o seguir montando las obras, entre comillas, digamos, clásicas del teatro regional a partir de 1919. Entonces, había que venir con fuerza. Él llegó y les dio el apoyo a su familia, pero también nunca pudo nunca pudo cortar ese cordón umbilical con el teatro que lo vio nacer, el teatro con el cual él nació, que era el teatro regional. Y claro, cuando regresa, tiene una visión mucho más amplia del teatro, no solo el que se hace en México, él ha hecho, que es teatro musical, comedia, y trabajó con Enrique Rambal en los teleteatros, todo esto, sino el teatro que ha visto en el mundo. Porque no solo se iba a Nueva York, se iban a Inglaterra, se iban a ver todo lo que había que ver en ese momento. Entonces, trae muchas ideas, no para transformar el teatro regional en otra cosa, no, ni para copiar nada, sino para enriquecer el teatro regional. Que eso es algo que tristemente, desde mi punto de vista, ahorita falta. Nadie está enriqueciendo el teatro regional, salvo algunas personas, muy pocas, que hacen un trabajo dramatúrgico serio. Las demás personas hacen otras cosas. Un enriquecimiento para para revolucionar, actualizar, contemporaneizar el teatro regional no está sucediendo. No está sucediendo. Eso fue lo que hizo Héctor y eso fue el éxito del teatro Héctor Herrera. Y lo siguió haciendo. Entonces, estamos hablando, como dijo Shai, nos quejamos, pero cuando nos juntamos, cuando nos sentamos a conversar con un empresario de la iniciativa privada, cuando miramos, nunca, porque siempre queremos que lo hagan otros o le echamos el bulto a las instituciones, porque eso es lo más fácil. En las últimas décadas de ese país, la gente de teatro se ha vuelto muy comodina. Nadie saca dinero de su bolsa para hacer teatro. Bueno, Tomás lo hace. Yo de repente sé que monta cosas y pierde, gana o sale tablas. Shai lo hace de repente. Dijo, si somos honestos, la gente no lo hace. La gente quiere el plato servido. Y
para mi pequeña manera o mi honesta manera de mirar el teatro, eso no es teatro, ni ser actor, ni ser actriz, ni director, ni nada. Siempre hay que exponerse. Siempre hay que estar como el trapecista del hambre del que habla Kafka, sin que haya una red que nos ayude si nos resbalamos y nos rompemos toda la crisma. Otra cosa muy importante. Hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Sí, por Esa es supuesto. una de las enseñanzas que nos deja Héctor Herrera. El tiempo está a punto de agotarse, Fernando. Sí. Nada más les pediría una brevísima conclusión de 1 minuto. ¿Cómo le hacemos para garantizar a Héctor Herrera, Cholo, la posteridad que merece? ¿Qué debemos hacer las instituciones, los artistas, los investigadores, para que Cholo se conozca cada vez mejor y siga siendo apreciado por las futuras generaciones? Sail. Ahorita que hablaba Fernando de cómo él actualizó el teatro que hacía, creo que esto es muy importante. Creo que como personas de teatro tenemos que entender que no es copiar a Cholo, que no es hacer lo mismo que hacía Cholo, porque ya pasó mucho tiempo. Este es otro mundo, este es otro Yucatán. Y que una buena manera de seguir lo que él hacía y sus enseñanzas es justamente eso. Sería tratar de encontrar el teatro regional que le corresponde a este nuevo mundo que nos estamos enfrentando. Y bueno, creo que eventos como los que se hacen cada aniversario que hay, las proyecciones de las películas, etcétera, son muy importantes. Pero además de su figura, que yo creo que pues la nueva gente de teatro debe ver siempre estos videos, creo que es eso, aplicar lo que él hacía a nuestras prácticas actuales. Gracias. Sail, Tomás. Sí, afortunadamente nos quedaron algunos videos de recuerdo y habría que estar siempre pendiente de que las nuevas generaciones lo conocieran a través de eso y no simple y sencillamente de oídas, sino también que lo vean, ¿no? Que lo vean y vean las características de ese gran actor, que él subía al escenario, movía los ojos y ya la gente lo aplaudía y se reía y lo amaba. Entonces ese tipo de cosas es lo que los jóvenes que necesitan o que de repente quieren o pretenden hacer teatro regional, pues tienen que conocerlo, ¿no? Para que no se hagan a veces las barrabasadas como dice Fernando, que se hacen de repente en el teatro regional. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, de que el teatro regional, pues tampoco, como dice Xavi, tampoco lo podemos hacer como hace 20 años, sino que hay que renovar, innovar y trastocar todas las cosas y ser hasta sacrílegos y decir, bueno, voy a hacer esto y no me importa y utilizar todas las cuestiones contemporáneas, ¿no? Proyecciones, videos, películas, todo lo que se pueda utilizar para hacer cada día mejor el teatro regional. Esa sería mi conclusión. Fernando. Sí. Pues Héctor ya forma parte de la cultura nacional. Es alguien que tiene un reconocimiento nacional como hombre de teatro, como actor, como director, como escritor. Eso no solo acá en Yucatán, sino es a nivel nacional, está en los libros, en las enciclopedias, todo el mundo, perdón, de una generación ha escrito sobre eso. Ahora, como dice Tomás, y como dice Shail, como dijo primero Shail, ver esas películas, esos videos grabados, más que nada, esos videos grabados del teatro regional,
y que se desmenuce la actuación del señor, que realmente se haga un análisis actoral de ese hombre parado en el escenario y que aprendan, qué bueno, algo nuevo, algo bueno trajo la pandemia, que la gente está acostumbrándose a ver otra vez teleteatro, es casi lo que se está haciendo. Pues que aprendan a tener otra forma de mirar un documento como es lo que se filmó, lo que se grabó en el escenario, y que analicen al actor, que analicen todos los demás personajes, como dijo Tomás. Él creó su propia comedia del arte, basándose obviamente en la comedia del arte, porque tal vez antes de que supiera de esto, ya su familia lo hacía, sobre el escenario, con el público, manejando el tiempo exacto, aprender a manejar el tiempo, aprender a manejar y a mover al público para lo que uno quiere. Todo eso es la enseñanza que debe tener un actor, una actriz, un director de teatro, un dramaturgo. O sea, que se tiene que seguir mencionando a Héctor Herrera, indudablemente, que no nos podemos quedar ahí también, o sea, porque entonces, guay, qué feo, no estamos honrando su memoria, no estamos reconociendo el trabajo que hizo el señor, no estamos conociendo su trayectoria, y eso sí es importante, conocer la trayectoria, conocer el trabajo de investigación que están haciendo Shail, todo lo que nos puede contar Tomás, todo lo que pueden contar el resto de las personas que están vivas y trabajaron con él. Y también lo leer más tu libro, significante. Fernando, y también leer tu libro, que pues es pues la biografía más, la biografía de Héctor Herrera Cholo. Pues muchísimas gracias, Shail Espadas, gracias a ti. Ceballos, Fernando Muñoz. Estoy seguro de que esta conversación también va a contribuir a que quienes no conocieron a Héctor Herrera Cholo se interesen por él y se acerquen a su legado. Muchas gracias a todas, a todos por vernos y escucharnos. No, pues muchas gracias a ustedes por esta invitación y maravilloso haber estado con esos dos excelentes compañeros como son Shail y Tomás. Igualmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su tolerancia en estos momentos en que estamos todos aquí aprisionados en nuestras casas. Fue verdaderamente un oasis poder platicar de teatro. Ciertamente. Muchísimas gracias. Sí. Nuevamente, Shail Espadas, Tomás. Gracias. Fernando Muñoz. Gracias. Hasta la próxima. Así es. Buenas noches. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.